¿Qué tal? ¿Cómo están? Comenzamos un nuevo punto de encuentro en este nuevo año 2016 que acabamos de comenzar y que hoy vamos a dedicar a la economía. En el programa de hoy vamos a hablar de la situación política en la que ha quedado España después de las elecciones del pasado 20 de diciembre y su repercusión en nuestra economía. En estos momentos, la incertidumbre ante esta situación política en la que no sabemos quién va a formar el gobierno o si vamos a ir a unas nuevas elecciones, pues todo esto hace que los inversores estén planteándose el continuar apostando por invertir en España o no. Algo muy distinto a lo que pasaba hace tan solo unos meses, donde veían un gobierno fuerte y un país que había conseguido superar la crisis y se había convertido en el referente de crecimiento económico en Europa. Las políticas económicas que se pudieran aplicar en función de quien gobierne, pues ya reflejan la preocupación del mundo financiero que, expectante ante lo que políticamente pueda suceder en España, pues han ralentizado e incluso en algunos casos paralizado sus inversiones. Un claro reflejo de esto es la bolsa española, que desgraciadamente ha perdido el buen ritmo que llevaba. Bueno, pues para comentar la situación político-económica que tenemos en estos momentos en España, me acompañan el redactor jefe del área económica de Libertad Digital, ya saben ustedes, Libre Mercado, Manuel Llamas. Manuel, ¿qué tal? ¿Qué tal? Un placer. Y feliz año. Feliz año, igualmente. Empezamos un nuevo año lleno de incertidumbres. Sí, bueno, pues habrá que afrontarlo. ¿Qué remedio, no? No queda otra. Vamos a ver qué nos cuenta Óscar Romera, que nos acompaña también, saben ustedes que es tertuliano de este programa. Eres doctor en Economía. Óscar, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Hola, ¿qué tal, Mabel? Pues encantado de estar aquí de nuevo. Pues muchas gracias igualmente. Bueno, que decía yo que incertidumbre todo el mundo. Sí, como no sabemos lo que va a pasar. Pero de todo se sale, ¿eh? Hay que tomar decisiones y de todo se sale. ¿Qué país fue el que... Bélgica fue el que estuvo 2 años y medio sin gobierno y siguieron funcionando? No pasa nada. Si te pones malo, los médicos siguen estando, los colegios siguen abiertos, vas a la compra y sigues pudiendo comprar. Hay unos presupuestos generales del Estado que fueron muy criticados en su momento y que están en vigor. Menos mal. Ahora digo yo, menos mal. Porque entonces me pareció a mí que apurar tanto para aprobar los presupuestos, pues menos mal, pues si no, claro, estaríamos con unos presupuestos. Bueno, lo primero que hay que decir es que la vida es incierta por naturaleza, o sea que hay incertidumbres, hay incertidumbres, nunca se sabe lo que va a pasar. El segundo lugar, que no haya gobierno constituido no es per se una mala noticia, más bien al contrario, yo estoy encantado con que no haya gobierno. Durante 1 o 2 años nos vendría fantástico. Y que estuviéramos con el gobierno en funciones. Con el gobierno en funciones, sin ninguna capacidad para poder legislar ni para poder aprobar absolutamente nada, porque la mayoría de las cosas que se aprueban por parte de distintos gobiernos suele ser negativo. Pero sí aplicar los presupuestos aprobados. Bueno, los presupuestos lo que dan es cierta seguridad de que hay unas cuentas aprobadas, y que además se pueden prorrogar durante 1 año. Es decir, podríamos estar en una situación, uno de los escenarios que se barajan es precisamente el de una legislatura corta, con un gobierno en minoría, sin gran margen para poder aprobar reformas o medidas durante 1 año y medio, 2 años. Bueno, ponías antes, Mabel, el ejemplo de Bélgica. Bélgica estuvo casi 2 años sin gobierno, su economía creció y no pasó absolutamente nada. Hace algunos años, creo, pero ellos tienen allí un Podemos. Bueno, y una izquierda radical. Ese es otro tema, eso sí es preocupante. Yo a lo que me refiero es que el hecho de que no haya gobierno fuerte no es malo per se. Es decir, la clave es decir, sería mucho más preocupante, por ejemplo, que hubiera una mayoría holgada por parte de las fuerzas de extrema izquierda en este país, que Podemos gobernara con el PSOE, con los independentistas de extrema izquierda, con los etarras de Bildu, con una mayoría amplia, tendrían un gobierno estable, mayoría amplia, y sería un auténtico desastre. Por lo tanto, no es el peor de los escenarios. Que no haya gobierno, al contrario, yo creo que hoy por hoy es el mejor escenario posible. Bueno, que no haya gobierno, que haya gobierno en funciones. O sea, tampoco que estamos sin gobierno. Bueno, yo creo, vamos, yo no difiero de la opinión de Manuel, ¿no? Yo creo que no hay que confundir el que no haya gobierno con una administración fuerte. Entiendo lo que subyace bajo las afirmaciones de Manuel, ¿no? Yo creo que debe haber gobierno, porque con un nuevo gobierno, pues se renuevan las ideas, es una época en la que los españoles han dicho que hay que pactar, y ya veremos la altura de miras que tienen los diferentes grupos políticos, ¿no? Ya vamos a dejarnos de verlos en las tertulias,
que está muy bien, que vayan a las tertulias, que sigan yendo a las tertulias, pero ahora toca tomar decisiones. Y ahora ya pues vamos a pasar de la teoría a la práctica y a ver cómo se arbitra eso, ¿no? Y desde ese punto de vista yo creo que es conveniente para España y sobre todo rebajar el nivel de incertidumbre en el que ahora mismo hay. Estamos hablando de que hace un mes había un nivel mayor de certidumbre del que existe ahora. Yo creo que eso no es bueno para España. A pesar de eso, bueno, pues la prima de riesgo, si la comparamos hace un mes en relación a ahora, sufrido un ligero repunte después de las elecciones, nada más celebrarse las elecciones, y ahora está en 115 puntos básicos, con lo cual está estabilizado. La deuda, otro elemento de preocupación, está en el 99-100% del Producto Interior Bruto, es otro elemento de preocupación. ¿Por qué? Porque España necesita crecer, España necesita generar confianza para atraer inversión, que es el tercer elemento que, como bien decías en la presentación del programa, pues que hay que tener en cuenta, ¿no? El nivel de inversión en España, ya veremos los datos que van a venir en los próximos meses, cómo evoluciona, pero sí que es cierto que las inversiones bueno, pueden tender a paralizarse, y eso no es una buena noticia para España, sobre todo teniendo en cuenta que, como alguna vez hemos comentado aquí, el reto de España, al margen de los 5 ejes, de las 5 grandes reformas que se han puesto en marcha en la anterior legislatura, yo creo que deben profundizarse en ese sentido. ¿Para qué? Pues para generar más actividad, para generar más empleo y para no solamente sostener la sociedad del bienestar, sino que ahora sí, y alguna vez también lo hemos hablado en el programa, rebajar aún más los impuestos para generar aún más confianza, para atraer aún más riqueza, y que eso pues fomente, dinamice el empleo y se llegue al reto que algunos partidos políticos nos han prometido, ¿no? Eso de crear 2 millones de puestos de trabajo en la próxima legislatura. Coincido con Manuel en que la próxima legislatura va a ser una legislatura corta. Estamos hablando de consenso, estamos hablando de diálogo, y bueno, pues no estamos hablando de un gobierno lógicamente en mayoría absoluta, con todo lo que se supone a efectos de toma de decisiones. Pero bueno, en este nuevo escenario yo creo que hay que tomar decisiones, hay que verdaderamente bueno, pues, saber si vamos a un gobierno en la gran coalición que se promulga por parte de algún partido político, o si no, bueno, pues ir a unas nuevas elecciones o despejar la incógnita lo antes posible, porque yo creo que España en estos momentos no puede permitirse agravar todavía más la incertidumbre, ¿no?, que también existe a nivel internacional, ¿eh? No hay que olvidar también que, bueno, pues desde el punto de vista de la geopolítica y la geoeconomía también hay elementos de incertidumbre que ahora mismo, bueno, pues están generando pues aún mayores niveles de incertidumbre en el mercado. Estamos hablando de una subida, un cambio de ciclo, una subida de tipos de interés en la Reserva Federal, estamos hablando de los problemas de China, los problemas de Brasil, los problemas de los países emergentes debido a la caída de los precios en las materias primas, los problemas también derivados de, bueno, pues de ese parón de China y el efecto el efecto derivado que hay en las economías emergentes, la bajada del petróleo y ese impacto que hay, la crisis del terrorismo, el Daesh, la crisis migratoria, en fin, hay una serie de elementos, la crisis de Arabia Saudita con Irán, el impacto que puede haber en los precios del petróleo, hay una serie de elementos que han elevado aún más el nivel de incertidumbre, y hombre, si se puede en clave nacional despejar alguna incógnita, yo creo que sería bueno para la economía. Sin duda, pero yo quiero traer un poquito más aquí a nuestra realidad. Es por supuesto que el tema internacional nos afecta, como no, como a todos, pero yo me gustaría saber, yo intuyo, por lo que he leído estos días, que la economía se puede ralentizar, sobre todo las inversiones, ¿no? Y eso genera siempre empleo y genera riqueza. Esto sería, a ver, las inversiones que ya están comprometidas supongo que se van a seguir haciendo. Y además ese escenario que presentaba Manuel Llamas, lo estoy pensando y me está gustando eso de seguir con este gobierno en funciones un par de añitos para estabilizarnos un poco y luego ir ya a las elecciones. A ver, lo que sí es cierto es que las inversiones que estaban proyectadas, hay muchas de ellas que se han paralizado y algunas incluso se han revertido. Es cierto que el dinero y el capital es temeroso, pero no por el hecho
de que haya inestabilidad política, sino precisamente por el hecho de que no se sabe exactamente quién es el que va a gobernar. El gran miedo, el gran temor de los inversores radica fundamentalmente en que se produzca un cambio, no un cambio de gobierno, sino un cambio de políticas. Aquí lo que importa no son las siglas, sino las políticas que se aplican. Por ejemplo, si se llega a conformar, cosa que yo no preveo, pero vamos, si se llega a conformar un gran frente popular con políticas de extrema izquierda, pues solo hay que ver lo que ha sucedido en Grecia o lo que está pasando en Portugal. Grecia, bueno, se dio la triste noticia de que gobernó un partido de extrema izquierda como Syriza, ganó las elecciones, las anteriores elecciones generales, y durante su primer mandato, que apenas duró 7 meses, pero fue un mandato en el que destrozaron el país. Es decir, cuando decían, bueno, es que Grecia no puede ir peor, claro que puede ir peor. Hubo corralito bancario, un desplome de su economía brutal, un desplome de la actividad muy sustancial, hubo que renegociar un tercer rescate con medidas mucho más duras, la inestabilidad se instaló en Grecia, finalmente, se dio un paso atrás, pero estuvo a punto de salir del euro. Entonces, el gran problema es que España es un país mucho más grande, es un país cuya economía, además, es cierto que se está recuperando, pero cuyas bases siguen siendo muy endebles, con una deuda pública inmensa, con una deuda privada todavía muy elevada, que no se ha logrado reducir lo suficiente. Por lo tanto, estamos en una situación en la que, en caso de que se produzca un cambio de gobierno o un cambio de políticas de estas características, que con el PSOE podemizado, con Podemos en el gobierno y con radicales de extrema izquierda también tomando decisiones, pues lógicamente el escenario es tremendo. Es decir, no es que se paralicen inversiones, sino que se produciría una huida masiva de capitales y España volvería a entrar en un terreno de crisis profunda, con una prima de riesgo disparada, etcétera, etcétera. Ese escenario no se baraja en la actualidad. Digamos que la mayoría de las previsiones apuntan simplemente a incertidumbre, pero todas las apuestas se concentran en que se va a producir un gobierno en minoría, un gobierno, no una gran coalición, pero sí un gobierno en minoría con una legislatura corta. También es cierto que los pronósticos fallan, también la mayoría de los analistas consideraba que se iba a producir un gobierno PP-Ciudadanos y finalmente los resultados electorales no arrojaron ese escenario. Claro, era complicado. Y debemos estar los ciudadanos preocupados con la situación económica que se nos plantea a corto plazo, porque claro, decimos, bueno, son escenarios que no se plantean, pero si esto llegara a pasar, sería un problema y muy serio, porque además la gente, ante el temor y después de lo que ha pasado en Grecia, ya la gente empezó a retirar dinero de los bancos cuando empezó a cundir un poquito el pánico también aquí. ¿Eso se podría extrapolar ahora y que la gente entrara en una especie de miedo ante la incertidumbre? Porque hablamos de los inversores, pero esta gente tienen asesores, viven en otro mundo. Sí. En la realidad de la calle, el ciudadano del día a día, pues esto es un problema. Yo creo que todavía hay margen, ¿no?, para llegar a esa circunstancia que indicas, Mabel. Pero a mí sí que es cierto que ahora mismo, cuando uno escucha la radio, ¿no?, cuando venía al programa, escuchaba alguna radio, sí que es cierto que a mí me recordaba un poco la descripción, ¿no?, de la incertidumbre, la forma de describir la incertidumbre que ahora mismo existe, ¿no?, se palpa a la España invertebrada de Ortega, ¿no?, a los 98istas, los regeneracionistas. Es decir, Ortega llega un momento, el propio Ortega llega un momento en el que se hace más pragmático, ¿no?, después de su regreso de Alemania, ¿no? Yo creo que hay que ser pragmático y lo que hay que hacer en estos momentos de incertidumbre es tomar decisiones y llegar a una gran coalición, a un gobierno en minorías, pero hay que seguir. Lo que no nos podemos es anclar y quedarnos un poco con el miedo en el cuerpo de que qué es lo que va a pasar. No, hay que tomar decisiones, lo hemos dicho. Bueno, pero eso es el gobierno. ¿Y los ciudadanos? Bueno, pero ¿debemos de estar asustados? Los ciudadanos, hombre, los ciudadanos han votado y han dado un mandato a los políticos
para que lleguen a Anda, pactos que esto o de que el lleguen a pueblo es acuerdos. sabio, vaya sabio que somos, Bueno, vaya lío que hemos es el montado. mandato que han dado los ciudadanos. Que en ese hemos dado, ¿eh? Claro, efectivamente, que hemos dado a los ciudadanos. Y en ese sentido, los políticos tienen que estar a la altura de las circunstancias, ¿eh? Y tienen que llegar a pactos, tienen que llegar a acuerdos o tienen que gobernar en minoría. Pero hay que despejar la incógnita o hay que rebajar la incertidumbre, porque eso incide directamente en la economía. Y en estos momentos no nos podemos permitir unos niveles de incertidumbre que sean similares o que empiezan a parecerse a otros países como los que ha descrito Manuel, a Grecia o a Portugal. Grecia, Syriza, el mismo Tsipras ya ha dicho que el tercer rescate, había una serie de reformas estructurales que debía hacer y dice que no las va a hacer, con lo cual el elemento de incertidumbre para aquellos que te prestan el dinero una vez más, pues rompe otra vez al alza, y eso no es bueno, ¿no?, para la economía europea. Y volviendo a la España invertebrada de Ortega, o a Ortega, que ser europeístas, hay que seguir la senda europea y hay que, pues, intentar promover lógicamente la toma de decisiones y que incidan de una forma positiva en términos de crecimiento y empleo. No nos debemos olvidar de ese objetivo que debe tener España en estos momentos. Y hay que tener altura de miras, y no solamente hay que tomar decisiones, sino que también olvidarse de los personalismos y seguir hacia adelante. Y eso yo creo que es una cuestión que deben tener muy clara los políticos de este país. Fíjate, escenarios, ¿no? Comentas, Mabel, cómo puede afectar esto si la gente, el común de los mortales, debemos estar preocupados. Yo, sinceramente, creo que hoy por hoy no. ¿Por qué? Pues porque en los resultados se ha hablado mucho de que Podemos se ha situado como tercera fuerza, con más de 60 diputados. No es cierto. No es cierto. Podemos ha sacado 40 diputados raspados. Esa es la realidad de Podemos. Los mismos votos, incluso un poquito menos que Ciudadanos. Por lo tanto, ¿cuál es la clave de Podemos? La clave de Podemos es que se ha apoyado en formaciones que no son Podemos, que son podemitas, por así decirlo, pero no son Podemos y que son de corte independentista. Las Mareas en Galicia, Esquerra Republicana y Compromís en Cataluña y Valencia, ahora está el tema de Cataluña en Comú con Ada Colau, etcétera. Es decir, pero no son, no dependen de Pablo Iglesias, tienen autonomía, tienen sus propias dinámicas. ¿Que le apoyarán o no? Sus propias dinámicas. Por lo tanto, la realidad es que Podemos, como tal, han sido 40 diputados. A mí me hubiera resultado muy preocupante si Podemos, con Pablo Iglesias a la cabeza, hubiera superado al Partido Socialista. Ese sí hubiera sido un escenario ciertamente preocupante, que se hubiera producido el sorpaso en la izquierda española, siendo Podemos el principal partido de la oposición. Claro, ese escenario no se ha producido, por lo tanto, eso hay que dejarlo a un lado. Segundo, en cuanto al escenario que se abre ahora a partir de las elecciones generales, hay tres posibilidades. Un gobierno minoría, o por decirlo, por simplificar, yo no hablo de coaliciones o no, yo hablo una especie de algún tipo de acuerdo entre Partido Popular, Partido Socialista y Ciudadanos. Sí, la abstención de Partido Socialista, es decir, y Ciudadanos. Que puede ser un gobierno de coalición o un gobierno minoría, pero vamos, el acuerdo entre los tres partidos, tres grandes partidos en España, los más sensatos y razonables. Luego, elecciones generales, que no haya acuerdo y haya que convocar elecciones, o un frente popular de extrema izquierda. Estos dos últimos escenarios yo los descarto. ¿Por qué? Pues básicamente solo hay que fijarse que el partido clave ahora mismo es el Partido Socialista. Todo depende del Partido Socialista. Y el Partido Socialista está dividido. El Partido Socialista está atravesando una profunda crisis de identidad, una profunda crisis de liderazgo. Pedro Sánchez está siendo vapuleado por algunos varones. ¿Por qué? Pues porque el resultado electoral que ha cosechado ha sido mediocre, peor que el de Rubalcaba. Por lo tanto, Pedro Sánchez, yo creo que se está agarrando un clavo ardiendo. Él es consciente de que para poder seguir al frente del PSOE necesita ser investido como presidente del gobierno, y ese escenario sería, yo lo veo improbable, imposible, pero por una sencilla razón. Porque no le van a apoyar ni los suyos. Que Pedro Sánchez pacte con Podemos significa que tiene que aceptar las condiciones de Podemos, entre otras cosas el famoso referéndum. Y eso no va a ser aceptado por algunos de sus varones. Eso haría que los diputados que vienen de Andalucía o de Castilla-La Mancha no le van a votar, que son más que los de Podemos, con lo cual, o sea, que no. Y otra cosa, en el escenario de elecciones generales,
al que menos favorece ese escenario es al propio Partido Socialista. El Partido Socialista se pegaría un tiro en el pie en caso de que vuelva a haber elecciones generales. Por lo tanto, digamos que todo apunta a que estas tres formaciones, PSOE, PP y Ciudadanos, están condenados a entenderse. Legislatura corta, sí, gobierno en minoría o gobierno débil, pero, insisto, 1, 2 años. Pero bueno, ese es el escenario, yo creo, más probable. Y sería el mejor para los ciudadanos. A mí lo que realmente me importa es, eso sería lo mejor para los ciudadanos. Yo creo que sí. En este momento y con lo que tenemos, claro. Hombre, todo lo que sea estabilidad, aunque sea un gobierno en minorías o con apoyos puntuales, y a corto plazo, la denominada geometría variable de otras épocas, bueno, pues puede ser bueno en términos de rebajar ese nivel de incertidumbre. Bueno, pues depende de las decisiones que luego se tomen, ¿no? Pero sí que es cierto que bueno, pues en este caso hay que ir al pacto. Coincido con Manuel en que quizás la hipótesis que tiene bueno, pues, más positiva para los ciudadanos y quizás la más razonable es la de este gobierno en minorías, ¿no? Pero bueno, ya veremos, ya veremos. Yo sigo insistiendo en la altura de miras y en el diálogo que tienen que tener todos los partidos políticos, y que yo creo que en enero pasarán cosas para llegar a ese primer escenario, seguro, tienen que pasar. ¿Por qué? Porque hay que rebajar la incertidumbre y, hombre, y el objetivo, y aquí lo vamos a ver, si verdaderamente ese objetivo que decían en este caso, cuando estábamos en elecciones, ¿no? Que bueno, que había que mirar por España, que había que mirar por sus ciudadanos. Bueno, pues ahora ha llegado el momento de mirar por España y por sus ciudadanos, por la creación, por el crecimiento económico, por el empleo, y eso significa, bueno, pues tomar decisiones a nivel interno en los partidos, ponerse de acuerdo unos partidos con otros y generar un gobierno, efectivamente. Entonces, en ese sentido, pues ya veremos las decisiones que se toman, ¿no? Ya veremos qué decisiones toman, aquí se las iremos contando, pero eso será en próximos programas, hoy no tenemos tiempo para mucho más, pero sí que hay una cuestión que al principio del programa nos decía Manuel Llamas, que muy bien con este gobierno, porque como no puede legislar, no puede hacer, yo creo que tiene que hacer algo con el tema de las autonomías, por ejemplo, y estoy hablando de la financiación, estoy hablando de los dineros, que es el tema económico el que traemos aquí, porque es que Cataluña ya está pidiendo dinero otra vez y no hemos hecho más que empezar, y como esto todo, ¿en eso sí podría actuar el gobierno? Podría actuar siempre y cuando se llegue a algún tipo de acuerdo con el Partido Socialista y con Ciudadanos. Es decir, yo creo que cuando hablo de que un gobierno en minorías, eso no significa que no se puedan hacer cosas, significa que tendrá que consensuarlo con el Partido Socialista y con Ciudadanos. Ahora bien, serán, yo creo que en reformas muy limitadas, sí. Y además se habla también de la posibilidad incluso de reformar algunos aspectos de la Constitución, etcétera, pero yo creo que sinceramente el hecho de que haya o de que se abra el melón de la financiación autonómica, bueno, eso se lleva hablando desde hace tiempo. Ya, porque está siendo realmente un gran problema para los ciudadanos, o sea, la repercusión económica para los ciudadanos. Yo creo que va a ser una legislatura, en el caso de llegarse un gobierno en minoría, pues promovido lógicamente, quien ha obtenido más votos por el PP. Yo creo que el PP no tendría acuerdo suficiente o apoyo suficiente como para hacer una reforma de la LOFCA, que es la Ley Orgánica de la Financiación de las Comunidades Autónomas. Creo que no daría para eso, sí que creo que podría llegar a realizar la reforma electoral y abordar el título 8 de la Constitución española, la reforma territorial. Ahí sí que podría llegar a hacer un acuerdo previo y luego ir a elecciones. Yo creo que en ese sentido es el horizonte que yo veo desde el punto de vista más político y menos económico. Bueno, pues ese será un tema que pondremos sobre la mesa en su momento. De momento vamos a ir pasito a pasito, porque es que no nos queda otra, o sea, no tenemos bola de cristal, con lo cual a ver qué pasa en el día a día. Y aquí se lo iremos comentando. Hoy no tenemos tiempo para más, hemos llegado al final del programa. Muchísimas gracias a Manuel Llamas por haber estado aquí un día más, exactamente igual a Óscar Romera. Gracias por estar los dos, y a ambos dos espero que estén próximamente aquí con nosotros para seguir comentando estos asuntos, porque la economía es que nos interesa a todos, no se confundan. Bueno, pues de ustedes ya me despido, hasta nuestro próximo punto de encuentro. Les recuerdo nuestra web www.puntodencuentrodigital.es, nuestro correo comentarios @puntodencuentrodigital.es.
www.encuentrodigital.es. Muchas gracias por acompañarnos un día más y ya saben, aquí les espero. Un saludo.